Buenas tardes. En esta tarde les estaremos presentando un breve resumen de lo que es la encíclica Centésimos Annus. Esta encíclica fue publicada por el Papa San Juan Pablo II el 1 de mayo de 1991 y él lo hizo en conmemoración al centenario de la encíclica Rerum Novarum, que su significado es cosas nuevas. Veamos la Centésimos Annus. Es la 9ª carta encíclica del Papa San Juan Pablo II. En esta encíclica, el Papa recordaba ese centenario, ¿verdad?, de la Rerum Novarum, que la hizo con el propósito de dedicársela a todos sus antecesores en el papado, al clero y a todas las familias religiosas. Y por qué no decir a toda la humanidad, ¿verdad? Esta encíclica, de la Rerum Novarum, fue escrita por el Papa León XIII en 1891. En ese entonces, la Iglesia y el Papa se encontraban ante una sociedad dividida. Y esto era debido a los conflictos que habían entre el capital y el trabajo. El Papa León XIII, él defendía mucho los derechos fundamentales de los trabajadores. Vemos cómo también después de la Segunda Guerra Mundial se ha difundido un sentimiento más vivo, más cercano a lo que son los derechos humanos, y que esto ha sido reconocido en diversos documentos internacionales. Y se encuentra un documento elaborado del derecho de gentes que está presente en la ONU. Como ya lo mencionaba Sandra, esta encíclica es la conmemoración del centenario a que se refiere la Rerum Novarum. Y San Juan Pablo II lo dice cabalmente con sus palabras bien puestas, donde nos comenta que quiere él proponernos ahora esa relectura, nos dice, una relectura de la encíclica, haciendo referencia a esa encíclica de León XIII, como Sandra nos mencionaba. ¿Y por qué razón? Él propone para volver a redescubrir nuevamente esa riqueza de esos principios fundamentales formuladas ya hacía 100 años atrás, en 1891. ¿Qué estaba pasando en esa época? Esa gran lucidez en percibir en toda su crudeza esa verdadera condición de los proletarios, hombres, mujeres y niños, para solucionar la injusta distribución de la riqueza junto con esa miseria de los proletariados. Los socialistas instigan a los pobres al odio contra los ricos y tratan, por supuesto, de acabar con la propiedad privada, estimando obviamente que en su lugar todos los bienes sean comunes. Los temas centrales es importante de esta encíclica. La Iglesia se compromete a favor de esa defensa y promoción de los derechos del hombre. Se trataba entonces de demostrar a los pueblos que podían resolver sus problemas por medio de diálogo y de una solidaridad. Esa era la propuesta es la propuesta de la Iglesia. En algunos países, el encuentro entre la Iglesia y el movimiento obrero nació como una reacción de orden ético y concretamente cristiano contra una vasta situación de injusticia de los trabajadores. La Iglesia Católica entonces hace décadas
décadas, como ustedes ven, lo saben, 100 años que se estaba conmemorando, y sigue la iglesia intentando acercar al hombre a ella, acercar al hombre a la iglesia. Para ello ha escrito estas encíclicas, documentos inmensos, donde ese intento de apoyar a los derechos humanos en el ámbito laboral, con el fin de que los trabajadores, al sentir este apoyo, se acerquen a la iglesia. Y esta búsqueda por intentar acercar a las personas a la iglesia existe hasta nuestros días. Es por esto que dicen que el hombre es propiamente ese camino a la iglesia. Sí, definitivamente, pues han pasado, como bien dices tú, más de 100 años, y hemos visto cómo la iglesia ha tenido ese papel tan importante de velar por estos derechos, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tenía esto en el mundo? Pues definitivamente ese derecho laboral de formar uniones o sindicatos, ese derecho que se tenía que dar a las personas a la propiedad privada. Se rechazaban, por supuesto, de las teorías del socialismo marxista. Se buscaba una justicia social, tanto en la economía como en la industria. Se condenó al capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchísimos trabajadores. También se veía ahí los derechos a un salario justo y razonable, a normas de higiene y seguridad en el trabajo, esa tutela del descanso dominical, pues no se tenía, ¿verdad? También se abocaba por las limitaciones de los horarios y las jornadas laborales, que eran muy extensas, ¿verdad? Vemos entonces también cómo desde León XIII y muchos otros papas, siempre él demostró esa defensa hacia el hombre, y la iglesia pues ha seguido siempre ahí, fiel a seguir buscando ese bien común, esa justicia, esa dignidad para los hombres. Lo reafirmó San Juan Pablo II, como bien decía Leonel, que nos invitaba a retomar esta lectura, a ver todas esas situaciones que se daban. Y hoy también pues lo vemos con el Papa Francisco, ¿verdad? Que también nos ha visto eso. Vemos pues cómo entonces esta encíclica del Rerum Novarum, además de muchos otros escritos, han contribuido a construir la doctrina social de la Iglesia. Se trata de poner pues en evidencia todos esos principios que fueron expresados por el Papa León XIII y que propone pues el análisis de muchos de ellos. Y hoy no estamos extintos de retomarlos y hacer nuevamente ese análisis y poder buscar pues ese equilibrio de que debe de haber entre el poder del mundo y las personas, ¿verdad?, que lo habitamos. Definitivamente siempre van a haber problemas, sacrificios, desafíos, retos que se tienen que ir tomando, analizando y viéndolo, ¿verdad? Tanto en el ámbito político, económico, cultural, ¿verdad?, social. Definitivamente es así como hemos dado esta pequeña charla, diría yo, de la parte de esta novena encíclica de San Juan Pablo II, que conmemora los 100 años de la Rerum Novarum. Como bien decía Sandra, lo importante al final, la esencia es esos cambios políticos, sociales que se dan en la historia humana. Muchas gracias.